más allá de la diferencia de los tiempos y un país distinto y todo lo que uno puede pensar desvinculado de este momento, hay otras cuestiones que sí tienen su vinculación, porque hay cuestiones que son permanentes. Estemos del pueblo que estemos hablando. El 17 es, como puse hace poco, podría ser un libro en sí mismo, ¿no? De una historia muy rica, muy diversa, con muchos actores. Y hay algo vinculado a qué fue el 17 como punto de partida. Yo creo que en verdad fue una mezcla de participación popular espontánea y organización política. Sin esos dos hubiera sido imposible, sobre todo el final del 17, ¿no? La convulsión del 17, que es Perón hablando en Plaza de Mayo. Entonces, si bien el 17 es la fecha emblemática del peronismo, en verdad el 17 se empieza a construir antes, de alguna manera, con el azar que tiene la historia y con la variante que podía haber tenido la historia. Perón era secretario de Trabajo y Previsión, era ministro de Guerra y era vicepresidente hasta el 8 de octubre, 9 de octubre, hasta 8 días antes del 17. En general, cuando se habla del antiperonismo, uno suele remitirse a cuestiones más conocidas, si se quiere, al bombardeo, al golpe, al 41-61, a la sucesión de cuestiones históricas, pero el antiperonismo, si uno lo piensa en algunos lugares, en verdad es casi previo al peronismo organizadamente, ¿no? La oposición a Perón nace muy temprano, bastante antes de octubre del 45, y tiene que ver justamente con el oponerse, en los más lúcidos de ese antiperonismo que nacía, a las primeras políticas sociales de Perón desde Trabajo y Previsión y desde los otros cargos que tenía, le permitían tener una estructura. Era, salvo al interior de las Fuerzas Armadas, Perón era un desconocido hasta octubre, noviembre del 43. Cuando asume el Departamento Nacional del Trabajo, una dependencia de 1907, una dependencia vieja, pero sin importancia en lo que hoy sería el organigrama del Estado Nacional, la pregunta que se hacían era por qué tomaba ese lugar y no otros. Porque un tipo con una carrera importante, una presión importante, que era coronel en ese momento, que era un destacado académico dentro del ejército, que tenía un prestigio, que había sido una parte muy importante del GOU, el grupo que lleva adelante el levantamiento del 4 de junio del 43, ¿por qué ese lugar? Y la elección de ese lugar tiene que ver con lo que suele distinguir a unos dirigentes de otros, ¿no? Y a la trascendencia de unos dirigentes de otros, que es la mirada estratégica, la mirada a futuro, que no suele abundar. Por algo algunos dirigentes trascienden y otros no también. Perón, y no solo Perón, empiezan a ver algo que va más allá de esa coyuntura. En un contexto, y acá hay un tema común, en un contexto de gran desprestigio institucional, que es el contexto del 43. Es un contexto de gran desprestigio institucional porque se venía de todos los gobiernos de la década infame, de algunos escándalos de corrupción que hoy parecerían risueños al lado de otros, pero que en ese momento tenían una gran importancia. Y además hay otra característica de ese contexto, que era la falta de liderazgos importantes, ¿no? O sea, los que habían sido los líderes políticos de la década, hasta la década del 30 y parte de la década del 40 habían muerto en los años anteriores. Básicamente tres. Agustín Justo, que era el jefe del ejército, fuera presidente o no, era el jefe del ejército y como tal era, yo creo que el más importante de todos esos líderes. Marcelo Torcuato de Alvear, que era líder hasta ahí del partido que era el Partido Popular, que era el radicalismo, era el alvearismo dentro del radicalismo, pero era lo dominante dentro del radicalismo, y Roberto Ortiz, quizás el tercero de importancia, que era un radical antipersonalista que había aceptado ser parte de la década infame y había sido presidente con algún gesto de apertura
respecto a lo que era la infame, pero los tres habían muerto, el último en el 42. Entonces, tanto al interior del ejército como a nivel político en general, no había grandes líderes. Y eso se va a cristalizar después en cuáles son los candidatos del radicalismo, tipo conocidos, pero no del prestigio de la ascendencia, que fueron Tamborini y Mosca. Y el Partido Popular era efectivamente el radicalismo. ¿Qué es cuando me refiero a qué es lo que Perón y el grupo de colaboradores ve, que los demás no ven, es dos cosas centralmente, entre otras. Uno, la cuestión social. Tener que hacer algo frente a la cuestión social. Algo distinto a lo que se estaba haciendo. En un país que también se estaba modificando en la estructura productiva, porque hay una industrialización básicamente sustituyendo importaciones, que lleva a un crecimiento de la clase obrera y de determinadas ramas de la economía, y la mirada puesta en Argentina de la posguerra, cuando la guerra todavía no había terminado. No eran los únicos que pensaban en función de nación y los distintos conceptos que uno pueda pensar, pero hay algo que sí los diferencia y que ahí sí ya tiene que ver con la acción de Perón y cómo además eso se va a cristalizar en octubre, que es cómo se integran, cómo pensar esa integración nacional y con quiénes. El gran ausente hasta ese momento de las discusiones nacionales era justamente la clase trabajadora. Y el primer paso que da, y a la vez lo primero que genera resistencia al interior del propio ejército, en ese momento había dos fuerzas armadas, el ejército y la armada. La aeronáutica es prácticamente una creación de Perón, de enero del 45, una secretaría, inicialmente. El tema de la cuestión social tiene esta importancia porque no bien antes de asumir el Departamento Nacional del Trabajo, que es lo que después va a hacer la Secretaría de Trabajo y Previsión, pero Mercante y otros empezaron a tener reuniones con sectores sindicales. Esto era una notable ruptura en la historia argentina porque eran oficiales, altos oficiales del ejército reuniéndose con dirigentes del sindicalismo, tradicionalmente enfrentados por distintas cuestiones de la historia, sobre todo del siglo XX y alguna cuestión anterior al siglo XX también. Y esto va a generar, por eso digo esto, la primera resistencia a Perón es dentro del mismo gobierno. Hasta octubre del 45 Perón va a tener 6 o 7 momentos de inestabilidad política y de sectores que internamente lo pretenden boicotear a él y a lo que se estaba formando. Entonces, al momento de llegar al Departamento Nacional del Trabajo y al mes a la Secretaría de Trabajo y Previsión, había conversaciones respecto a qué se quería hacer. Una de las cuestiones era vencer la desconfianza lógica de los sectores sindicales frente a un actor que tradicionalmente había estado enfrentado y había tenido que ver con algunas cuestiones fuertemente represivas del ejército frente a los trabajadores. Enmarcado como caso central en la Semana Trágica, paradójicamente el gobierno de Irigoyen, que quizás había sido el único presidente popular anterior, ¿no? Pero también se da en ese momento. La Patagonia Trágica, con una serie de cuestiones. Ese trabajo y esa novedad, que no es visible de entrada, sí es visible para los que están ahí, para los que están cerca, digamos, en el gobierno. Y ese gobierno va a tener sus propios movimientos hasta llegar a la presidencia de Farrell, que era un general muy cercano a Perón. Y es el que lo va a llevar a ocupar estos 3 lugares en simultáneo. ¿No? ¿A qué voy con esto? Perón ya era visto como un hombre fuerte en el año 44. Ya era visto como el hombre fuerte del gobierno en el 44. Y como tal era el que había que apuntar desde la oposición. Y la primera oposición importante, 2 temas. En 2 meses, más o menos en 2 meses, Perón pasa a ser una figura conocida nacionalmente. En 2 meses de su asunción desde el Departamento Nacional del Trabajo a la Secretaría de Trabajo y Previsión, que es a fin de noviembre, un mes, le da otro rango, eso le permite reunir estos organismos de políticas sociales que estaban dispersos, darle otro estatus, empezar a hacer otro presupuesto para actuar. A los 5 días de asumir,
tiene su primera locución dentro de lo que es la Secretaría de Trabajo y su primer mensaje que va a ser difundido de alguna manera después nacionalmente, que va a llevar como título el inicio de la era de la política social. Muchos de los enunciados del peronismo clásico ya están ahí. Cuando no había ni partido, ni escudo, ni marcha, ni nada. De todo lo que se conoció, eso ya estaba. Y hay un hecho puntual que lo va a hacer una figura nacional a Perón, un hecho trágico, que es el terremoto de San Juan, del 15 de enero del 44. ¿Por qué lo va a hacer una figura nacional? Porque a diferencia de otros sectores del gobierno, la ayuda social se motoriza de trabajo y periodismo. Y el primer tren, en ese momento, dos cuestiones a señalar. El tren o medio de transporte era el más difundido, y el canal de comunicación era la radio. Y Perón hace ahí dos mensajes radiales muy importantes, en que apela al pueblo y a la solidaridad del pueblo, y a recuperar así la confianza recíproca ante el pueblo y sus gobernantes. Cuando se habla del golpe del 43 y no se lo diferencia de otros golpes, se cae en de alguna manera una falsificación de la historia, porque ese golpe era contra un gobierno ilegítimo, el golpe del 43. Es contra el gobierno del fraude, ellos mismos llamaban el fraude patriótico. Digo esto porque en el momento que se da el golpe, todos tenían dudas de quién lo había dado el golpe, hacia dónde se iba a ir. El Comité Nacional del Radicalismo manda un mensaje en adhesión. Hay un montón de cosas en la historia que después se van modificando a gusto de quien la cuenta, que va a ser una expectativa distinta. La relación con los sindicatos es la gran novedad y el primer gran cambio, ¿no? Esto y la visión de una Argentina, del papel de Argentina en la posguerra. En el año 44 hay dos hechos, entre tantos otros que hay. Uno es que hasta octubre del 45 se firman alrededor de 600 convenios laborales, ¿no? En un gobierno de facto. Y eso obviamente acerca mucho las posiciones con los sindicatos. En el 44 hay dos cuestiones que son: el estatuto del peón, que le da un lugar al peón rural que no tenía hasta ese momento y genera condiciones de trabajo y de salarios que eran toda una novedad. Y lo otro es la conformación del Consejo Nacional de Posguerra, la mirada estratégica de Argentina hacia el futuro. En este Consejo Nacional de Posguerra todavía confluyen sectores que van a estar muy enfrentados al peronismo. Entre ellos la Unión Industrial Argentina, porque el desarrollo industrial les convenía de alguna manera y también lo veían de ese lugar. Lo que pasa es que al lado venía la cuestión social y el reconocimiento de quienes trabajaban en ese desarrollo. Entonces, ese acercamiento se va transformando en distancia bastante rápidamente. Y eso se da en el contexto del final de la Segunda Guerra Mundial. Entonces, esa oposición a Perón y a lo que ya se empezaba a llamar peronismo, en el 44 es más leve, pero en el 45 va teniendo una lenta avanzada que se va gestando y va creciendo, también a medida que la guerra va terminando. Y esa oposición aprovecha para identificar al peronismo con los regímenes que estaban cayendo en Europa. Por eso, entre otras cosas, el Partido Comunista, el dirigente principal del Partido Comunista, que era Vittorio Codovila, que todavía está enterrado en Moscú, saca un libro que se llama Batir al naziperonismo. Lo saca para septiembre, octubre del 45. Pero para entender la tónica en que se descalificaba a ese peronismo y a eso que estaba surgiendo. Y también a lo que no se veía, a lo que esos actores no veían, aún proviniendo en algunos casos del Partido Popular como el radicalismo, ¿no? Como que había algo que no estaba presente en la mirada que podían tener de esa sociedad. Ese contexto del final de la Segunda Guerra lleva a un auge de la oposición que se cristaliza en septiembre del 45, una marcha multitudinaria, el 19 de septiembre, que es organizada por el que va a ser brevemente el embajador de Estados Unidos, que es el Pruitt Brader, que fue Pruitt Brader. Estuvo 4 meses como embajador en realidad.
pero en esos 4 meses se aglutina a la oposición y organiza entre todos a la marcha. Se va antes de esta marcha, la marcha es una marcha muy importante, y esa marcha le da aire político a los sectores que dentro de las Fuerzas Armadas querían desplazar a Perón. Esto se va a cristalizar el 9 de octubre, entre el 8 y el 9 de octubre, cuando el general Ábalos, que era el jefe del regimiento más importante del país, el de Campo de Mayo, le va a exigir la renuncia de Perón a Farrell. Y la muestra de que había algo que había avanzado en ese sentido es que Farrell toma en cuenta lo que dice y se le pide la renuncia a Perón, y Perón renuncia a los cargos, pero no renuncia de cualquier manera a los cargos. Por eso digo esto del inicio del 17 de octubre. Y una parte de la explicación está ahí también. Y de la puja interna que había. Antes de irse, después de presentar la renuncia, Perón hace 2 actos políticos, el 10 de octubre. Uno es internamente en la Secretaría de Trabajo, con sus funcionarios, un discurso en que nos insta a permanecer en los lugares y a seguir trabajando en los lugares más allá de su renuncia. Y el segundo es en la calle, un discurso que además es transmitido por la red nacional de radio, lo que parecería insólito a alguien que le pide la renuncia, pero estaba esa puja. Le permiten hablar. Y ese discurso está el audio completo, creo que en YouTube está el audio completo de ese discurso. Es un discurso que llama a la pelea, muy distinto al 17 de octubre, ¿no? Y escuchar cómo se da esa comunicación entre Perón y los que están presentes es notable por la variedad de lo que se escucha, ¿no? Hay gente que pide armas, gente que gana 1 millón de votos, gente que dice Perón presidente, había de todo. Es una manifestación muy importante que parece una despedida por un lado, pero que evidentemente no era una despedida, ¿no? Ahora, la lectura que hace ese naciente antiperonismo, que efectivamente Perón era, como se llamaba en ese momento, un muerto político, ¿no? Y lo emparentan con Irigoyen, en el sentido de la posibilidad del destierro, ¿no? En ese contexto, Perón habla con Evita. Evita no fue una protagonista central del 17 de octubre. Evita va a ser después una dirigente política importante. Era así la compañera con él en ese momento, nomás, pero no es ella la que motoriza algunas de las cuestiones centrales del 17 de octubre. Esta estructura que había nacido de Trabajo y Previsión tenía un componente central en lo que eran las delegaciones de la Secretaría de Trabajo y Previsión en el país, en todo el país. Un país que tenía 15 provincias y una serie de territorios nacionales. Desde 2 lugares se va a armar una estructura política importante de apoyo con variantes. Una son las delegaciones de Trabajo y Previsión, que todas respondían a Perón, y la otra son algunos de los gobiernos provinciales. No todos tampoco, ¿no? Por esta cuestión interna mencionada antes. Cuando se da esta renuncia, además de los diálogos públicos, hay otros diálogos, ¿no? Con esos actores. Para Perón, como militar, también, esto es cierto, que desde la guarnición militar de Campo de Mayo se pidiera su renuncia no era un tema menor. O sea, esto no significa que haya pensado que se terminaba en una victoria linealmente y que esto iba a ser imposible que fuera de otra manera. Ahí había una tensión y una incertidumbre respecto a esto, pero lo que voy es que había un trabajo político hecho para dar una posible respuesta a esta situación de emergencia, que es tener que abandonar los cargos y tener que renunciar. Y sobre todo cuando 2 días más tarde, el 12 de octubre, el 13 de octubre, en la madrugada, Perón es detenido. Perón va a ser detenido 2 veces en realidad en su historia. Una es esta y la otra es cuando quiere volver de España, cuando lo detienen en el aeropuerto de Río de Janeiro, ¿no? ¿Cómo? Sí. En Brasil, en el Galeão, en el aeropuerto de Río de Janeiro. Esta tiene la característica, y por esto lo de Irigoyen también, Perón le llevaba a la isla Martín García,
y probablemente uno de los primeros de la serie de errores que va a tener en esos días. La primera es poner a Perón en manos de la Armada. Hay una cuestión que todavía está presente en parte aún con estas Fuerzas Armadas, que tenía que ver con la pertenencia. Pero un hombre del ejército, y el ejército siempre pesó más que la Armada, como la historia marcó. Los presidentes fueron siempre tipo del ejército. Era lo más importante en ese momento y después también. Y lo llevan a un destino en manos de la Armada, primero. Lo segundo es que en la primera ocasión que tienen para tomarse cierta revancha de algunas cosas, lo hacen con el feriado del 12 de octubre, que es no pagando el feriado. Y diciendo explícitamente, en algunos casos, vayan a pedírselo a Perón, el pago del 12 de octubre, ¿no? ¿Por qué menciono la torpeza? Pues esto después se va a repetir en la historia. Muchas veces se va a repetir en la historia. Con distintas maneras y con algunas cuestiones parecidas que tienen que ver con cómo se toma la posible salida del peronismo del poder, ¿no? Esta es una proto salida porque era un peronismo naciente, digamos. Pero la respuesta es parecida. Porque una de las cosas que se dice en ese momento es que las conquistas sociales no van a ser tocadas, ¿no? Esto se va a repetir después en el 55, se va a repetir en el 76, se va a repetir en cada una de las oportunidades en que esto pasa. Por supuesto, se supone eso, después de eso viene la contracara de eso, que efectivamente se tocan. Es como ratificar a un técnico. Si yo digo lo tengo que ratificar, es porque lo voy a echar. Hay mucha burla, o sea, si tenés claro que nadie te pregunta y lo tenés que repetir, pensá por qué es. Y esto se da en ese momento. Y una tercera cuestión es que se organiza lo que se llamó un picnic en Plaza San Martín, cerca del Retiro, que era una acción de fiesta, ¿no? De parte de, justamente con la idea de que Perón estaba derrotado, de lo que todavía no era la Unión Democrática, pero estaba por conformarse la Unión Democrática. La Unión Democrática, que es lo que después de enfrentar a Perón, en realidad se iba a conformar en el 43, ya, y queda trunco por el golpe del 43 y vuelve a reflotarse en el contexto del 45 con el liderazgo de la Unión Cívica Radical y con la presencia de todos los otros partidos. ¿Ya? Es un frente político de la Unión Democrática que conforman todos los partidos existentes. Esto es para marcar que Perón no tenía un partido político o una agrupación política definida. Ya se hablaba de elecciones en ese momento. No tenía partidos propios y casi no tenía medios propios, medios de prensa. Tenía la radio y tenía la Delegación de Trabajo y Previsión centralmente. Tenía una presencia territorial. En ese momento no se hablaba de presencia territorial, se hablaba de otra manera, pero tenía que ver con esto, en todo el país. Y durante esos 2 años previos a octubre, Perón recorre todo el país. De ningún modo el 17 de octubre es el primer acto masivo del peronismo, por llamarlo. Hay actos del 44, en Plaza de Mayo, en Rosario, en Berisso, en la cancha de Doc Sud, en La Plata, en un montón de lugares. Recorre el país antes. Es una figura que a San Juan, a Mendoza, va por todos lados. Frente a este escenario de octubre y frente a la ofensiva opositora, hay una cuestión que uno puede ver claramente recorriendo los medios de ese momento, que es que lo que va a conformar la Unión Democrática muy poco después creía que era inexorable su triunfo. Y lo creían, yo creo que sinceramente creían que era inexorable, porque se creían portadores de los valores que ellos entendían que representaban al conjunto del país y del pueblo argentino. Porque tenía el partido mayoritario hasta ese momento, porque creía que su idea de democracia, una idea de democracia que englobaba a todos, y porque había una historia que los avalaba políticamente, que decía, bueno, nosotros tenemos los partidos, tenemos lo que
en ese momento tampoco se hablaba de aparato, pero teníamos la estructura acostumbrada a un escenario electoral y todo lo demás, entonces era inexorable. Y además había un contexto internacional que suponían que le jugaba favorablemente y tenía el apoyo de la Embajada de Estados Unidos, ¿no? Un apoyo explícito que incluso va a tener que ver con publicaciones del Departamento del Estado de Estados Unidos, una serie de cuestiones que se dan entre septiembre y la elección, que es en febrero. Perón es detenido el 13 de octubre, y a esto ya voy con el tema del por qué hay que hablar de alguna manera federalmente del 17 de octubre. Digo esto porque muchos se centran en lo que fue Plaza de Mayo, que efectivamente fue el epicentro como fue tantas otras veces. Pero el 17 de octubre tiene una construcción federal, por llamarlo de alguna manera. Tiene una parte de construcción y una parte espontánea o inorgánica, si se quiere, más que espontánea. Porque era respuesta a algo, este movimiento. Por eso, llamarlo espontáneo a mí me genera más dudas que lo inorgánico en el sentido de cómo se va dando. Pero hay manifestaciones incluso antes que Perón sea detenido, ¿no? En defensa de esto, ¿no? En defensa de lo que se había logrado, en defensa del futuro, en defensa de las conquistas, taxativamente dicho aparte, no como una cuestión brumosa. La primera ya es en Rosario, el 12 de octubre, además en respuesta a esto, que era la falta de pago, ya se había anunciado. Hay varios lugares que empiezan a movilizarse varios días antes del 17, con Perón detenido en la isla Martín García. Voy a nombrar si quiere, los cuatro principales, pero efectivamente esto se da en todas las provincias en realidad. Tucumán, donde estallaba la FOTIA, la Federación Obrera Industria del Azúcar, que era un sindicato nuevo. Tucumán era una provincia absolutamente dominada por la industria azucarera, había 200.000 trabajadores de industria azucarera. Había ingenios. Tucumán tiene una característica distinta, más ingenios que Jujuy y que Salta, más chicos pero más ingenios y más gente. Tucumán era la provincia más grande del norte, sin la menor duda. Y ahí empezaron movilizaciones del 14 de octubre, en distintos ingenios, en las plazas de los lugares. Los ingenios van ligados a distintas localidades, o localidades que crecen alrededor de los ingenios, efectivamente. Incluso en la capital de la provincia, un tipo de trabajador, que es el trabajador azucarero, un trabajador que la industria del azúcar tenía distintos tipos de labores, desde el tipo que hacía la zafra al que trabajaba en el ingenio y en la elaboración del azúcar. La FOTIA adhiere fuertemente a Perón desde su creación. Después esa historia va a tener idas y vueltas, pero en ese momento es uno de los motores importantes. La segunda, La Plata, Berisso y Ensenada, centralmente desde los frigoríficos, con una característica importante en ese contexto también de puja sindical. El sindicato de la carne dominante hacia ese momento era un sindicato dominado por el Partido Comunista. La Federación Obrera de la Industria de la Carne, la FOI, tenía 50.000 afiliados. Un sindicato muy grande para la época. Frente a este predominio de un sindicato dominado por el comunismo, va a aparecer toda una fracción dentro de esa estructura sindical que es liderada por Cipriano Reyes, que va a ser uno de los dirigentes más importantes del 17 de octubre. Él en su libro va a decir que hizo el 17 de octubre. El 17 de octubre la verdad que lo hicieron varios, pero fue un protagonista importante. Eso, sin duda, él, el hermano. Piensen, además, cómo eran las ciudades hace 80 años. Cómo era la comunicación hace 80 años. Casi nadie tenía teléfono,
las noticias llegaban después. Lo que representaba organizar una movilización era muy distinto a lo que puede ser ahora, a lo que podía ser hace 30 años, 40 años. Y todo este escenario de Berisso y de Ensenada y de confluencia en La Plata también va a tener movimientos del 14 y 15 de octubre. ¿No? Con manifestaciones, con llamados a movilizaciones y con declaraciones. ¿Por qué digo las declaraciones? Porque el tono de esas declaraciones de cada lugar y de cada sindicato también va a ser distinto. Estaba la CGT, ¿no? Una CGT que había estado dividida en dos al momento del golpe del 43, que había estado intervenida, que después una vez ya se había dejado de estar intervenida, en la que tallamos fuertemente a algunos sindicatos que también van a ser protagonistas importantes, centralmente dos en esas centrales, empleado de comercio y lo de ferrocarriles, la Fraternidad y la Unión Ferroviaria. El empleado de comercio va a tener su dirigente principal en Ángel Borlini, que va a ser después ministro del Interior de Perú hasta el año 54. Un dirigente proveniente del Partido Socialista, uno de los pocos dirigentes del socialismo que se va a volcar al peronismo en el año 44. Y Juan Atilio Gramuglia, que va a ser el primer canciller de Perón, que es un abogado, también vinculado a comercio, va a ser canciller hasta el año 48. Y el nexo con ferrocarriles, con los gobiernos de ferrocarriles, que es Domingo Mercante, que después va a ser el gobernador de la provincia de Buenos Aires hasta el año 51, 52. ¿A qué voy con esto? Todo este trabajo político con los sindicatos y con otros actores empieza a tener su respuesta en los días posteriores a la detención del Perón. La CGT, una CGT variada, con distinta proveniencia ideológica, política, más cercano o menos cercano a Perón, va a tener su reunión del Comité Central Confederal el 16 de octubre a la noche. Una larga reunión de 4 o 5 horas, que en una votación dividida, bastante dividida, uno lo ve ahora en lo que fue la historia, se define por 6-7 votos y eran 40 y pico de minutos, va a llamar en su resolución a una huelga general desde el día 18. De las 0 horas del día 18. Esa resolución tiene una particularidad, que está claro por qué es el llamado a la huelga, pero en ningún momento la resolución nombra por quién es la huelga, ¿no? Hay una tradición del sindicalismo que no era mencionar personas en particular en las causas que tuvieran esas resoluciones o esas decisiones o esas movilizaciones. Pero no es nombrado en esa resolución. La resolución habla de la libertad de todos los presos políticos, sociales, civiles, ¿no? Estaba enmarcado directamente en apuntar la idea de la libertad del Perón, pero eso es para el 18, ¿no? Va a quedar en todo caso para, si hay una mención posterior para hacer a eso, pero queda para el 18. Los otros lugares que van a tener una fuerte incidencia en el interior, pero en algún caso llegando a la capital, que se movilizan en esa jornada, son Rosario, que va a ser un lugar fundamental de todo ese primer peronismo, y la zona de Avellaneda y el urbano sur, que de la mano también de los frigoríficos, pero también de las fábricas, talleres y todo lo demás, va a tener una capacidad de movilización muy importante hacia la capital. ¿Por qué mencionar esto antes del 17 y al 17 y al 18? Porque las primeras movilizaciones, y acá donde todavía estaba presente la puja al interior del gobierno, esto que se cristaliza el 17 se va a intentar antes del 17, el 16 y el 15 también, pero el 16 en mayor medida. Hay movilizaciones desde La Plata y hay movilizaciones de Avellaneda hacia la capital. El 16 hay movilizaciones que son reprimidas, ¿no?
La Policía Federal, algo bastante olvidado, es también una creación de Perón. La Policía Federal es del año 44. Había una policía de la ciudad, existía, el jefe de Policía Federal, que era Juan Filomeno Velasco, era un amigo personal de Perón. Por esto, cuando se hacen los relatos del 17 de octubre, hay ciertas controversias con el papel de la Policía Federal, que también es variado. De la mano de esto que se decía, que había una puja. Porque también hay un estatuto que le da otros derechos a esa policía, que también nace de la acción de trabajo y previsión. O sea, ya no se menciona, porque es la policía, digamos, ¿no? Pero también es parte de eso. ¿Por qué? Porque la procedencia de esos, de todos esos sectores, también era procedencia popular. No venían de otro lugar. No eran los oficiales del ejército que ya tenían una variante de sectores altos y medios. Uno de ellos Perón, pero no un personaje de clase media, de una familia de clase media, media alta de algunos de sus personajes. Pero era una mezcla. La policía reprime inicialmente ese movimiento, en el día 16 y el 15 en mayor medida, y es notorio que ya hay presión en ese momento por la libertad de Perón, porque en este gobierno que Perón había integrado y en el que seguía presidiendo Farrell, había dos demandas que la oposición tenía, centrales frente a esto, para aprovechar ese contexto. O en todo caso, dos posibilidades, ¿no? Una de ellas era que el gobierno pasara a la Corte Suprema. Transicionalmente un gobierno de la Corte Suprema que preparara el camino hacia la elección. Una elección que estaba planteada para abril del año 46, para 5 o 6 meses. Y lo otro era que se formara un gobierno de lo que se llamaba en ese momento notables, que también condujera ese proceso, notables todos vinculados a la Unión Democrática, por supuesto, esa era la idea, que se lo encarga de que era el Procurador General de la Nación, tal Álvarez de apellido, que le encargan esa tarea el 9 de octubre, el día en que se le pide la renuncia a Perón. Por algún motivo que la historia no termina de explicar, se demora en la confección de esta lista, y uno ve las noticias todos los días y era, bueno, está preparando el gabinete, está preparando el gabinete. Sigue preparando el gabinete. Seguramente porque había quienes peleaban por los lugares, por lo que ha pasado tantas veces, pero no lo conforma. De hecho, que se llega al 16 de octubre sin esa conformación y sin un nuevo gobierno de alguna manera, o varios que se hiciera cargo de esa situación frente a ese nuevo escenario. En ese contexto hay un personaje de la Armada, el almirante Bernengo Lima, que en una manifestación, en esta manifestación del 12 de octubre, le aclara a los presentes que él no era Perón. Yo no soy Perón, dice. ¿Dónde está el error de esa manifestación? Que era más bien partidaria, además. Algunas de las damas que concurren a esa manifestación pintan las paredes del círculo militar y engloban a las Fuerzas Armadas en una, no diferencian, ¿no? Esto va a generar al interior del ejército una reacción adversa a esta situación. ¿Por qué? Pues una cosa es que lo ataquen a Perón y a su sector, y otra es que nos ataquen a todos. Entonces, hay un sector que toma distancia de eso, una parte toma distancia de eso, ¿no? Y lo inesperado es la otra parte, ¿no? Que es lo que todos estos sectores del antiperonismo, de ese naciente antiperonismo, no ven, ¿no? No lo tenían como parte del escenario y de los actores políticos que podían participar, que es la movilización, que es la respuesta a esto. La idea original era, bueno, Perón detenido, chao, se terminó. Esta idea de muerto el perro se acabó la rabia, que también la decía, está presente ahí. Y en esa mirada sesgada de ese momento también se explica esa demora. Pues decía, bueno, el escenario ya lo tenemos tiempo, vamos a jugar elecciones, esa elección la vamos a ganar nosotros, no hay quien se oponga políticamente, y se demoran. Se demoran, y en esa demora también está una de las explicaciones de cómo termina una de estas cosas.
este gobierno del que ya no era parte de Perón, en el que cambia el jefe de policía, Velasco, y nombran a uno que era Ramírez, el apellido del 16 ya, el gobierno tiene que aclarar que Perón no está detenido con el sentido de desmovilizar, básicamente. Y bueno, vamos a decir que no está detenido, esto se va a fregar, al decir que Perón no está detenido, pero esto no es lo que pasa, porque Perón no está, Perón no aparece. Si está detenido o no, nosotros no lo vemos. En todo caso, no está donde tiene que estar, primero, ¿no? El 16, apelando al sentido de honor de cada una de las fuerzas, Perón usa una artimaña con otros oficiales y pide estar bajo tutela del ejército y no de la armada, ¿no? Obviamente tenía su apoyo dentro del ejército todavía, ¿no? Aquí estaba aislado. Y es trasladado de la isla Martín García al Hospital Militar Central, en la capital, ¿no? Ahí empieza a cambiar la ecuación, porque hay un lugar donde ir a acercarse a Perón. Ya se sabe dónde está, se puede llegar, todo es más difícil de frenar también, el aislamiento de Martín García con la custodia de la Armada y todo lo demás. Perón a la vez, en ese contexto, hace un movimiento que, depende de quién lo interprete, puede ser una maniobra de distracción o no, que es una carta evita, en la que dice que se van a casar y se van a ir, y se quiere vivir al sur y volver al sur y todo lo demás, que quizás también estuvo en su cabeza en algún momento de todos esos días. Piensen también esto, en un alto oficial del ejército casándose con una joven que venía del espectáculo. Para la época era un escándalo. Era un escándalo. Era una ruptura para la tradición de ese momento. Un tipo con una carrera brillante y todo lo demás, pensando en una salida de ese tipo, sin casarse con otra familia procedente de ese lugar. Todas esas cuestiones que tenían que ver con lo que se denominaba prestigio en ese momento. Pero a la vez logra contactarse con Mercante, que va a ser su ladero principal en el periodo, y que además va a ser propuesto como vicepresidente por algunos sectores, ¿no? La primera fórmula que se habla es Perón Mercante. Un detalle. Perón va a elegir como candidato a un radical, como candidato para acompañar a un radical después. Esto tiene una explicación de algo que mencioné antes. En la cabeza de todos, hasta ahí, el Partido Popular es radicalismo. Entonces, la idea de que hubiera un radical acompañando, aunque fue un radical disidente, como era Quijano, tenía su lógica política. En ese año que uno no sabía cómo iba a salir la elección. Era llevarse algo de ese partido. Aunque Perón ya había reconocido cuestiones de Irigoyen, que no eran las de Quijano, pero eso ya era un detalle. Iba a ser posterior. Pero digo para entender ese escenario y cómo pensaba esa posibilidad Perón y sus colaboradores. Con Perón detenido en el hospital militar, ya empieza a haber conversaciones a través de Fadel y de otros oficiales para ver cómo se le daba salida a esa situación. Una salida que permitiera no alterar el rumbo de lo que se había hecho. Por eso se apela a la desmovilización, que decir que no está detenido. Bueno, pero si está en el hospital militar, ¿por qué no está en el hospital militar y no está en la casa? No nos puede hablar, y una serie de cuestiones vinculadas a cómo podían entenderse en ese momento las cuestiones. Vuelvo a repetir, no había ningún diario peronista. Todos los diarios eran opositores a Perón. Entonces, esa forma de comunicación era la radio, que no la tenía, por supuesto, en ese momento. Y ahí sí se va dando una mezcla de movimientos, el 16, ¿no? Se dan todas estas movilizaciones en Tucumán, en Rosario, en La Plata, en Berisso,
en Ensenada, en Avellaneda, en Córdoba, en Salta, en Santiago del Estero, en todo el país, con distintas características, con distinta capacidad de movilización, pero se da en todo el país y se da en localidades del interior de cada provincia, además. Esto viendo los diarios de cada provincia es notorio porque se ven en lugares, hasta en lugares de 5.000 habitantes, como fueran 500 personas, previo al 17 de octubre. Aquí voy algo que mencionaba antes, que era lo que era invisible para el antiperonismo, y va a seguir siendo invisible después, en un punto increíblemente, que es la presencia de este actor social como un actor político. La clase trabajadora como un actor político con capacidad de torcer el grupo de por lo menos de influir en principio, ¿no? Las razones de por qué no estaba presente son variadas, pero desconocía algo que sí estaba presente en ese contexto, que era ya la fuerte presencia de Perón en el escenario político, los actos que había, la movilización que había y la entrada de dirigentes sindicales en la propia gestión de gobierno, que es una novedad enorme para la historia del país. Ese es uno de los cambios fundamentales. No lo hizo nadie y no solo ese cambio. Hay otros cambios que se van dando ya antes, uno al pasar. Hasta ahí no había habido un solo funcionario de la colectividad judía, ni uno. Nos hace entrar Perón frente a la propaganda que hay. ¿Por qué? Porque la mirada, y lo sabe entrar Carrillo, especialmente, que era un nacionalista católico. Pero ¿qué es lo que primaba en esta dirigencia política? La mirada nacional. Tuvieras la procedencia que tuvieras, ¿no? Un proyecto de país, un proyecto de Estado, un proyecto de nación. Esto que estaba presente, que no estaba presente solo en el peronismo sí adquiere características específicas por la alianza que se establece, ¿no? Que es la alianza entre sectores militares, políticos y la clase trabajadora. Esta es la gran novedad del peronismo con todas sus características. En esto que se mencionaba antes, hay una parte que es de abajo y otra parte que es de arriba, ¿no? Que es la decisión de integrar, pero que es mutuo, porque también tiene que estar la decisión del otro a integrarse a eso, ¿no? Y de ver concretamente que había posibilidad de integrarse y que eso fuera ratificado en hechos y en procesos políticos y sociales, ¿no? Todas las medidas se van tomando. Yo mencioné lo del Estatuto del Peón porque es la primera que genera una oposición fuerte, pero ya el hecho de los convenios, las condiciones de trabajo, fijar salarios, fijar mejoras en esos salarios, el proyecto del aguinaldo, que es previo, el aguinaldo termina saliendo en diciembre del 45, pero el proyecto es previo y se anuncia antes, va a ir generando una comunión política entre sectores que históricamente habían estado distanciados. Esa comunión política no es vista por los otros, o en todo caso es desestimada por los otros. O sea, no es vista como algo con proyección política. Por eso se entiende que al estar detenido Perón y marginado eso se termina, ¿no? En parte lo mismo que va a ser el golpe del 55. Todavía más insólitamente porque ahí ya había todo un proceso político que se había desarrollado que se plasma en la proscripción del peronismo en general, pero el único proscriptor, yo lo dije la otra vez, el único proscriptor de todo ese periodo es Perón. Y Evita y el cuerpo de Evita, ¿no? Esa sería una doble, cuando hay todo un movimiento detrás. ¿Por qué? Porque cuando se habla del peronismo a veces, y de la historia del peronismo, y tratar de entender al peronismo, a veces se lo limita, ya en ese momento, digo, pero en un análisis histórico de esto, se lo limita a la cuestión del bienestar social, que fue sin duda fundamental, pero fue mucho más que eso, porque ahí tenés el lugar de protagonismo de un actor que no lo tenía, no un lugar secundario, no un lugar marginal, un lugar central. No había, o sea, a ver, no es solo que vos crees un rabión en el Estado y que tenga ese lugar, es el lugar que le das. Que como previo a Perón no había ni Secretaría de Trabajo, ni había Secretaría de Salud Pública.
Entonces, hay dos cuestiones fundamentales para cualquier gobierno, o para casi cualquier gobierno, que no estaban. Salud y trabajo pasan a ser ministerios después. El primer ministro de Trabajo va a ser un obrero, que es Freire, un obrero del vidrio, del sindicato del vidrio. El primer ministro de Salud Pública va a ser obviamente Ramón Carrillo, ¿no? Que era un prestigiosísimo neurocirujano, que era un tipo prestigioso hasta dentro del antiperonismo, era dentro de lo que era la medicina de la época, recontra formado. Y acá viene un tema fundamental de ese primer peronismo. Perón se va a rodear de colaboradores brillantes. Esto siempre es importante. ¿Por qué? Por supuesto, reteniendo el liderazgo, ¿no? O sea, vos tenés una construcción que es esta. O sea, tenés el liderazgo, pero yo, para determinados temas, busco a los mejores. A los mejores que compartan mi visión estratégica, mi visión de Estado, mi visión de nación. Y eso es sobre todo el primer gabinete de Perón. O va a terminar cojando en el primer gabinete de Perón. Después va a haber algunas variantes. Pero toda esa primera instancia, de tipos que se destacaban en esa área. Por eso lo de Borlenghi, por eso Pramuglia va a ser un canciller brillante que va a tener una participación central en el escenario de la posguerra. Él va a ser el encargado de llevar a cabo al frente las negociaciones entre Estados Unidos y la Unión Soviética para la partición de Berlín después de la guerra. Un tipo de primera línea en eso, no era cualquiera. Y un tipo que también venía de los sindicatos. Muy preparado, pero un tipo que venía de los sindicatos. Esto, digo, ya estaba plasmado en ese momento, antes de octubre. La figura central del Consejo Nacional de Posguerra fue José Figuerola, que era lo que llamaban en ese momento un estadígrafo español, que se había venido a España cuando cae el gobierno de Primo de Rivera, en esta mezcla que tenía el primer peronismo. Tenía tipo del socialismo, tipo que venían de la Falange, una mezcla muy notable, pero de nuevo, porque había cuestiones que estaban por sobre eso. No es que no había ideología. Había ideología, pero más allá de haber ideología, había una cuestión que trascendía eso. Yo tengo un fin, o tenemos varios fines, pero ese fin requiere de determinada gente. Lo busca, o sea, para poder tener información del estado del país, lo busca Figuerola y a un grupo de colaboradores. Es un dato, pero no es un dato menor. El último censo había sido en 1913. En 1913 al 45 le pasó un montón de cosas, entre ellas esta industrialización, una nueva oleada inmigratoria, modificaciones de diversos tipos, un contexto internacional que había cambiado, un país transformado, del que no había información concreta salvo cuestiones fragmentadas, censos fragmentados. Sucesión de industria, de comercio, de vivienda, pero no había una idea, una información actualizada que recién se va a tener con el censo del año 47. Que va a estar anunciado en el primer plan quinquenal, además. Con esta mirada parcial de lo que era el país en ese momento, se había llevado adelante toda esta política en vivienda, en salud, en educación. La educación es fundamental. ¿Por qué? La educación era fundamental. Que ya se estaba llevando en ese momento y después va a ser ya era en ese momento la Comisión Nacional de Aprendizaje y Orientación Profesional, lo que después va a ser la Universidad Obrera Nacional. Y es fundamental en esto de por qué todo estaba integrado. ¿Por qué las áreas de gobierno no eran aisladas en el sentido de Lo marco en dos cuestiones para que no sea tan extenso esto. La educación tenía que tener una cuestión de servicio en función de ese proyecto nacional. Yo no formaba a ese individuo aisladamente, lo formaba para su futuro, pero para un futuro en función de una nación que se estaba desarrollando y que tenía que crecer. No casualmente, después del 55 se cambia el nombre de la Universidad Obrera y se cambia además otra cuestión, además el nombre para hacer lo que hoy es la UT. ¿No? No. Y salud pública
las campañas de salud pública y todo lo demás también van a ser primeras de octubre del 45. Las primeras. La campaña de vacunación, las campañas de difusión, la medicina preventiva, todo lo que Carrillo representa como figura para el de la salud pública, era de Carrillo en el grupo, las construcciones en materia sanitaria, era todo en función de un proyecto. Por eso digo que centralmente el peronismo, además del tema del bienestar, que efectivamente sí hay un cambio de bienestar y hay dos cuestiones que explican la persistencia del peronismo en el tiempo. Más allá de los intentos de destrucción, e incluso los intentos de autodestrucción, ¿no? Unas veces se han dado, ¿no? Porque también ha habido de todo en la... Una es una distribución real de poder, ¿no? La herramienta de poder real. Por eso se sale a defender, no solo porque se entendían como conquistas, no como regalos, y porque seguramente además eran fruto de la lucha, una lucha conjunta, ¿no? Esta devolución de poder real es lo que el antiperonismo no ve, y no ve después tampoco. La resistencia después del golpe se explica por ahí, porque Perón efectivamente estaba afuera y no se podía decir Perón, pero la lucha continúa igual, porque había algo que estaba en la conciencia del peronista que sabía que tenía que defender eso, que además lo había vivido o lo había heredado como fuera, pero era parte de su vida. Eso tiene su nacimiento en octubre del 45. Por eso es la defensa y por eso es una movilización que se anticipa a la parte de la dirigencia. Esto que se dice tantas veces, a veces el pueblo va por sobre los dirigentes, ¿no? La CGT llama al 18 al paro, vuelvo al 17 ahora. Ese 17 a la mañana ya empieza a haber movilización hacia Plaza de Mayo, temprano, bien temprano, y empieza a haber movilizaciones en las distintas ciudades. Acá en La Plata también, a la plaza, creo que es la Plaza de Italia, dos o tres plazas, que va a terminar construyendo gente que viene a La Plata, gente de acá, gente que viene del Senado, gente que viene de Berizo. Alguna va a ir a Plaza de Mayo también, porque además Plaza de Mayo es un escenario de todo el día. Se empieza a las 10 de la mañana y se termina a las 12 de la noche. Es lo que en parte le da tan marechal al otro respecto a este movimiento constante que empieza a haber. Que tenía una consigna central que era la libertad del Perón. Todas comparten esa consigna, a diferencia de lo que hace la CGT. Ahí no había organismo, si la queremos a Perón, queremos a Perón, solamente Perón. Perón sí, otro no. Perón sí, otro no. En el balcón de Plaza de Mayo. Van a salir distintos, a medida que pasa el día van cambiando los dirigentes que van pasando por el balcón. Porque ninguno puede mantenerse, porque te dicen, no te querés, vos no te querés. Salí y decí lo que quieras, pero no sos vos. Pero aparte he dicho, fuera. Y acá hay algo importante que es la forma que se establecía, la forma en que Perón establecía la comunicación con el pueblo. Y evitar, y parte de la dirigencia también. Que no era una comunicación desde la distancia, y desde arriba. Físicamente sí era de arriba porque está el balcón y todo lo demás. Pero había un intercambio. Cuando puedan, vean las imágenes que hay del Cabildo Abierto del 51. Evita diciendo que no, y una multitud diciéndole que sí. Horas así. Y Perón atrás, mirando y apareciendo cada tanto. Y eran Perón y Evita, que tenían una espalda gigantesca. Y no había manera. No, en ningún otro momento, es ahora. Y en octubre, el 17 de octubre, es también eso. Aún sin Perón en el balcón. Porque la primera etapa del 17 de octubre, los que salen son los que habían llevado adelante el desplazamiento de Perón. Estaba Hernán Lima a la mañana en casa de Perón, este personaje de la Armada.
que es abucheado, silbado, y se tiene que ir porque no tenía, o sea, también se dan cuenta que no eran ellos. Va Ábalos, el que había motorizado la salida del Perón, menos todavía. No es que las caras fueran muy conocidas, pero que eran otros. Eran otros. Y lo que veía era que la movilización se iba generalizando y además tenían información de las otras movilizaciones. No es que era solo ahí, bueno, movilizamos acá y se terminó, no. No, porque los tipos que estaban en las gobernaciones, fueran favorables o no, también veían que esto pasaba. Y el reclamo era siempre el mismo. Repito, era por la libertad de Perón, pero era en defensa de lo que se había logrado, de lo que se tenía que lograr. No era solo por el personaje. Era por lo que representaba el personaje, por lo que era y por lo que se había construido juntos en ese camino. Pero lo que se necesitaba la libertad de Perón en ese momento para que eso fuera posible y para volcar la historia. Esa movilización que se da durante todo el día, que va a tener características muy variadas, muy al lugar, no me acuerdo si en Salta o en Tucumán, una parte de la manifestación se encabezaba por gente con caballos. Llega una manada de caballos que llegan al frente de la manifestación. Pero lo que voy es la caracterización, o sea, quiénes participan. En un país que se estaba transformando, con industria se estaba transformando, para dar un ejemplo, la Unión Obrera Metalúrgica, el sindicato peronista históricamente más importante, en ese momento no era el más importante. Los textiles eran más importantes, frigoríficos eran más importantes, empleados de comercio, ferrocarriles, la FOTIA, los azucareros. La UOM no, la UOM era el año 42. Al calor del peronismo, la UOM va a ser el gigante que fue. ¿No? Pero en ese momento no, estaban ahí, pero no eran los. O sea, si había una movilización, no era que la UOM te ponía delante de 200.000 tipos y vos tenés que ir atrás, como pasó otras veces, digamos, en la historia. Era distinto. Y además tampoco tenía que ver solo con la identificación con el sindicato. Y ahí está la mezcla del 17 de octubre. Hay una parte organizada y otra parte que es inorgánica que va a reclamar. O sea, se va de la fábrica y se van de la fábrica. Le damos a contar el día, nos vamos igual. Porque lo que estaba en juego era más importante. Esa conciencia no se genera de un día para el otro. Eso es parte de esa construcción, aun cuando hay un componente espontáneo o inorgánico en esto, ¿no? En ese día, en todo ese día empieza a haber diálogos. A ver qué salida, qué solución se le encuentra a eso. Pero se encuentra porque no había solución posible a eso. Entonces, de nuevo, anuncian la liberación de Perón, Perón se reúne con oficiales y con gente de los sindicatos del hospital. Y acá donde empieza a revertirse la cuestión por dos cosas. Primero, por el carácter de la movilización, y segundo, porque te empieza a plantear condiciones el Perón. Bueno, ¿ustedes quieren que vaya a casa de gobierno? Pero yo quiero ciertas condiciones, y acá hay más. Se va este, se va este, se va este, y viene este, viene este. Y hablo yo último. No era, o sea, no tenía cargos. Eso se lleva todo el día, toda esa ronda. Y se van a dar en paralelo algunas cuestiones que también enmarcan la historia del peronismo y del antiperonismo, las dos. Todos estos anuncios que se hacen en el medio de la plaza sobre qué va a pasar y qué no va a pasar y todo lo demás, cerca de las de noche se anuncia finalmente que Perón va a ir. Va a hablar desde plaza, de uno de los balcones de casa de gobierno. Llega una hora antes. Los se reúnen para ver, bueno, el escenario este. Estaba logrado lo primero, que era la libertad de Perón. Pero acá viene la parte de las condiciones, que era, bueno, ¿qué se hace? ¿Qué hacemos en este escenario? Y se da una particularidad notable a la historia, que es que habla primero el presidente y después habla Perón. Habla Farrell y cierra Perón. Ese discurso de Perón es un discurso más moderado que el del 10 de octubre.
Es un discurso en el que habla de dejar el ejército, dice que es el honor más grande que tuvo, habla de la madre excepcionalmente, cosa que no hace casi ninguna otra vez, y habla también de volver a las casas y cuidar de las familias y cuidar de las mujeres y lo que va a venir, ¿no? En paralelo estaba la conversación previa, que era el escenario de los días siguientes. 10 días después se forman las dos primeras agrupaciones peronistas, que es el Partido Laborista y la Unión Cívica Radical junto a los organizadores, que van a ser fracciones del laborismo nuevo, central, básicamente integrados por dirigentes sindicales, y una fracción de la Unión Cívica Radical bastante minoritaria, que adhiere, y algunos ya habían adherido anteriormente, a esta nueva posibilidad, a esta candidatura nueva. En el medio de esto, y en el medio de este contexto de la noche del 17, y por eso digo lo del antiperonismo, también como algo presente en toda esta historia, se da un hecho que marca también esto que yo decía de qué fue primero, si el peronismo o el antiperonismo. Entre el 17 y el 18 de octubre va a haber 4 muertos. Los 4 son peronistas. En la jornada en la jornada de fiesta, la primera jornada de fiesta, hay 4 muertos. 3 en la Avenida de Mayo, que son variados del diario Crítica, entre ellos el más conocido es Darwin Pasaponti, porque era un militante nacionalista. Hay detenidos, pero después los liberan a todos, en estas contradicciones que había en el momento. Y un cuarto, que muere en Rosario, el 18, en un cruce que sea entre un grupo del Partido Comunista y un grupo de peronistas que estaban festejando en Rosario. El Partido Comunista tenía su grupo de choque organizado por una larga historia que tenían, y balean a este grupo de periodistas que había y matan a uno de ellos. Es bastante desconocido este muerto, no sale mencionado en ningún lado, pero es el cuarto muerto. Lo que voy más allá del número es que la violencia antiperonista ya se manifiesta ahí. Cosa que a veces se pierde de vista, de alguna manera, en el recuento que se hace. Y en el inicio, cuando se habla de la violencia, ¿no? Ni siquiera fue en junio del 55, fue antes. Estuvieron la bomba del 53, hubo otros muertos, hubo muertos en la campaña, hubo muertos los dos en la campaña, una campaña bastante violenta, seguramente la más violenta de todas. Pero voy a esa contradicción también en esa jornada, ¿no? O sea, frente a ese pueblo movilizado, la respuesta del antiperonismo es la violencia. Violencia explícita, no balazos. Va a ser, o sea, de ahí en más va a ser así, y durante los gobiernos de Perón, una vez que ven que está la imposibilidad de la vía constitucional y la vía legal, que era básicamente poder ganar la elección, empieza la conspiración. Que va a empezar en el 51, va a tener 4 años, se va a ir intensificando. Lo que voy es que esta cuestión, que en general se le arroja al peronismo característica antidemocrática y autoritaria, nace del antiperonismo, no del peronismo. Que había un componente de violencia en la política, siempre lo hubo. Del siglo XVIII, del siglo XIX lo hubo. Era parte de la discusión. ¿Qué pasa en esa noche? ¿Cómo sale Perón de esa noche? Poco después se va a ir a casar con Evita, además, ¿no? Unos días después, en lo personal. Y Evita empieza a tener ahí otro protagonismo, ¿no? Pero más allá de esa cuestión particular, y lo que Evita empieza a hacer en diciembre, enero, cuando está el primer acto femenino, exclusivamente femenino del peronismo, cuando la mujer todavía no votaba, lejos estaba todavía de votar, se empieza a organizar muy rápidamente lo que después va a ser las fuerzas políticas de apoyo a Perón, que van a ser 4, 5, 6, depende de cómo lo quiera contar en el conteo que se haga de cada elección de febrero. Pero hay dos cuestiones que se anuncian muy rápidamente. Primero, el 18 se hace el paro, es un paro general
absoluto, se para el país y a la vez se moviliza un montón de gente después del 17, ¿no? De nuevo en todo el país, pero con otro carácter, ¿no? Era con un carácter festivo y también con cierto carácter de evolución de gentilezas que también pasa en algunos lugares, acá en La Plata específicamente. Los diarios del día, las vinilas del diario del día, el Jockey Club, también se dirimían las cosas de una manera distinta, pero las épocas también eran distintas. Era imposible que no hubiera algún tipo de... La universidad era un lugar, había sido un lugar de oposición muy importante y lo va a seguir siendo, también va a ser un foco de cierta respuesta. Porque era así, bueno, porque era así. En la Universidad de Córdoba, el Jockey Club de Córdoba, el Palacio de Justicia, los lugares que habían quedado muy identificados con ese revanchismo temprano que se da entre el 9 y el 17. A lo que voy con esto, finalmente, es que esta cuestión de tratar de entender el 17, está claro porque es la fecha fundacional, o debe entenderse una fecha fundacional que tiene que ver con cómo esa convergencia que se estaba dando entre el pueblo y Perón y esa dirigencia se cristaliza ahí, en Plaza de Mayo, pero también está en las otras plazas, todas las otras plazas en que esto se da. Va a generar un vínculo que es lo que va a explicar no solo la persistencia de los 10 años que venimos hasta el golpe, sino todo lo que viene después. Y esa forma de vincularse es la que el peronismo tiene que tener en cuenta cuando se organiza y cuando se vincula con ese pueblo al que dice representar. ¿Por qué? Porque él desplaza la distancia. Perón no venía de la dirigencia obrera y muchos de los operadores no venían de esa dirigencia obrera, pero entendía las necesidades de ese dirigente y de ese pueblo. Tenía sensibilidad política y tenía la sensibilidad que le había dado haber sido un oficial del ejército que había recorrido el país en distintas misiones. Él y los que lo acompañaban. Por eso repito esta cuestión fundamental del círculo que rodea al dirigente. Ahora, una vez que se toma la decisión, hay verticalidad. Verticalidad bien entendida, la verticalidad. ¿No? ¿Por qué? Porque vos, cuando las decisiones son tomadas de una manera, bueno, la última interna del peronismo, ¿cuándo fue? Hace 37 años. ¿No? Menem Cafiero. Más allá de los protagonistas. Ese primer peronismo también tuvo internas. No para el candidato a presidente, pero las tuvo. Tuvo una en el año 47 que llegaba hasta las unidades básicas. Y otra en el 50 que también llegaba hasta las unidades básicas. Entonces, cuando se habla de la historia del peronismo hay que tener en cuenta esas cuestiones originales del peronismo y qué era para el peronismo la distribución de poder, ¿no? Porque eso explica esa persistencia y porque eso explica también la respuesta en ese 17 de octubre. Gracias.